Pero ¿por qué no hacemos una oración para entrar en la plática el día de hoy? Antes de orar, cuando pensamos en las palabras del Sermón del Monte, Jesús piensa que son sumamente importantes. Piensa que obedecer esas palabras es lo que puede ser la diferencia en nuestra vida. Yo no sé, ¿verdad? Ya tenemos con estas 6 semanas, entonces tenemos 5 semanas que hemos estado viendo el Sermón del Monte. Y yo no sé si tú realmente, mientras hemos estado estudiando, viendo estas palabras, si realmente te has dado cuenta, te has analizado, si tomas en serio esas palabras de Jesús, si les das el peso que Jesús les da. Sería muy triste que después de estudiar el Sermón del Monte y considerando, ¿verdad?, lo importante que esas palabras eran para Jesús, que no terminen siendo importantes para nosotros. Que pensemos que son palabras que podemos ignorar, que son palabras que realmente no hacen una diferencia en nuestra vida. Cuando Jesús, el punto principal de Jesús es que sobre esas palabras tú y yo podemos construir nuestra vida. Entonces Jesús está hablando en serio cuando nos dice que pongamos en práctica sus palabras. Entonces yo espero que realmente analices tu corazón, analices tu obediencia a Dios en relación a estas palabras y te preguntes: ¿cómo estoy? ¿Estoy realmente obedeciendo y tomando en serio las palabras de Jesús? Y pensando en eso, ¿por qué no hacemos una oración pidiéndole a Dios que nos ayude a recibir su palabra, y no solamente a recibirla, sino a realmente entender lo importante, lo significativo que son para nuestra vida? Señor, el día de hoy te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de reunirnos juntos a adorarte y también, Señor, a estudiar tu palabra, a escuchar lo que tú tienes para nosotros. El día de hoy, Señor, yo quiero pedirte que a cada uno de nosotros, Señor, tú nos permitas poner en tus palabras, Señor, el peso, la importancia, la seriedad que ellas tienen. Señor, no permitas que ignoremos lo que tú nos dices, no permitas que menospreciemos, Señor, lo que tú nos hablas, lo que tú nos dices en tu palabra. Señor, yo quiero darte gracias por todas las personas que el día de hoy están aquí y pedirte, Señor, que tú el día de hoy hables a nuestras vidas. Te damos muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, lo que Jesús nos dijo, número 6. En estas 5 semanas hemos estado viendo o hemos visto hasta este momento 9 palabras que hemos estado diciendo sobre las cuales podemos construir una vida a prueba de tormentas. Y si estuviste el domingo pasado, estas fueron las 2 que vimos el domingo pasado. Número 1 es que debemos cuidarnos de no ser buenos con la intención de llamar la atención de los demás y adquirir su admiración. ¿Sí? Jesús ve un gran problema cuando tú y yo tratamos de ser buenos o somos buenos con la intención equivocada o con la motivación equivocada. Y Jesús habla tanto de este problema que tú y yo tenemos que considerar la posibilidad de que tú y yo a veces somos buenos con la intención equivocada. Si Jesús lo repite una y otra vez, es porque Jesús considera que es un problema de nuestro corazón, el ser buenos con la intención equivocada. Si Jesús tiene una palabra fuerte, ¿verdad?, nos dice que debemos de cuidarnos de no hacer nuestras obras de justicia para ser vistos por los hombres, para llamar la atención de las personas, para adquirir su admiración. Y número 2, debemos cuidarnos de no ser buenos con la intención de obtener nuestra propia admiración, ¿verdad? Yo sé que suena un poco hasta chistoso pensar en que tú y yo podemos ser buenos buscando nuestra propia admiración, pero eso es el creernos justos, el creernos buenos, el creernos mejor que los demás, y caemos en esta trampa aún de tratar de ser buenos buscando nuestra propia admiración.
Y también Jesús piensa que este es un gran problema del corazón humano. Y yo les dije el domingo pasado que el tratar de ser buenos para buscar nuestra propia admiración es aún más terrible, es peor que hacerlo bueno buscando la admiración de otros. ¿Sí? El hacerlo bueno buscando nuestra propia admiración es lo peor que nos puede suceder. Y vimos, ¿verdad?, ese pasaje donde Jesús dijo: no dejes que tu mano izquierda sepa lo que hace tu derecha. Y esa frase significa precisamente eso: el no llevar un inventario de qué tan buenos somos, el no estar siempre llevando este inventario, ¿verdad?, de todas las cosas buenas que hago, esperando que se me reconozca, esperando que se me agradezca, esperando que otros me admiren por qué tan bueno soy. ¿Sí? Estas intenciones, la intención de hacer las cosas para llamar la atención de otros o para adquirir nuestra propia admiración, estas intenciones pueden corromper las acciones más nobles de una persona, como vimos el domingo pasado, como el dar a los necesitados. Y este es el punto que a veces es difícil de poder expresar, ¿verdad?, lo que Jesús está diciendo, porque Jesús está hablando de cómo nuestras intenciones pueden contaminar las cosas más buenas que tú y yo hacemos. Y tú y yo, cuando pensamos en hacer cosas buenas, muchas veces no consideramos el que si las estamos haciendo con la intención correcta. Pero Jesús nos toca el corazón, nos habla y nos dice: cuídate de no estar haciendo las cosas buenas con las intenciones equivocadas. No dejes que estas intenciones corrompan las acciones más nobles que tú haces. Por ejemplo, la generosidad, que puede ser una de las evidencias más grandes de la sinceridad de nuestra fe y amor. Pero al ser contaminada con estas intenciones, se convierte en la evidencia de nuestro orgullo. Piensa por un momento en la generosidad, ya sea tu generosidad a Dios, a la iglesia, o tu generosidad a una persona necesitada. Jesús dice: si tú lo haces con la intención de que te vean, con la intención de que la gente te admire por qué tan bueno eres, por qué tan generoso eres, si lo haces aún para sentirte bien acerca de ti mismo, ¿sí?, eso es tener las intenciones equivocadas. Y eso hace que esa generosidad, que debería de ser una evidencia de la sinceridad de nuestra fe y de nuestro amor, se convierte en una evidencia de nuestro orgullo. Qué triste, ¿verdad? Porque algo tan bueno como ser generosos, como desprenderte de lo que tienes, no necesariamente puede apuntar a la motivación correcta. Y tal vez te parezca un poco exagerado, pero recuerda el capítulo 13 de Segunda de Corintios o Primera de Corintios, donde Pablo habla de que tú y yo podemos hasta dar nuestra vida con la intención equivocada. Pablo dice que si no lo hacemos por amor, de nada sirve, de nada vale. Jesús dice: tú puedes dar con la intención equivocada, tú puedes ser generoso con la intención equivocada. Pablo lo lleva un poco más allá y dice: tú hasta pudieras dar tu vida con la intención equivocada. Así de fuerte puede ser el problema de orgullo en nuestro corazón y la búsqueda de admiración de los demás, que podemos estar haciendo las cosas buenas con la intención equivocada. Y tú y yo pensaríamos, ¿verdad?, hablando simplísticamente, hacer lo bueno es al final lo que importa. Al final lo importante es si hice lo bueno o no. Pero Jesús quiere hacernos entender que la intención, la motivación del corazón es muy, muy importante. Entonces Jesús, de lo que vimos el domingo pasado, es hablando de esta actitud, ¿verdad?, hacer las cosas para adquirir la admiración de los demás, aún nuestra propia admiración. Cómo esto contamina y corrompe todo lo que hacemos. Vimos, como lo acabo de mencionar, la idea de la generosidad, cómo puede ser corrompida por estas intenciones, pero su influencia devastadora no termina allí.
Jesús nos dijo lo siguiente, fíjate hasta dónde puede llegar esta tendencia de nuestro corazón. Dice, cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Jesús ahí vuelve a hacer, otra vez repite Jesús y vuelve a hacer mención de que cuando tú y yo hacemos las cosas para que la gente nos vea, cuando la gente nos ve, esa es nuestra recompensa. Pero en este pasaje que acabo de leer, Jesús nos está diciendo, si no cuidamos nuestro corazón, hasta nuestra oración puede ser contaminada con estas intenciones. No solamente nuestra generosidad. Jesús está yendo a lo más profundo de nuestro corazón y está diciendo, hasta tu oración puede ser contaminada con esta intención. Hasta nuestra vida de oración. Aún la oración, que es la comunicación íntima del hombre con Dios, puede sucumbir ante estas actitudes. Ahora, yo no sé cuántos de nosotros analicemos la intención de nuestro corazón cuando oramos. Cuando oras, ¿con qué intención oras? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la motivación de tu oración? Jesús está confrontando la motivación de orar para que otros nos vean, para que otros digan, wow, cómo ora, qué espiritual es, qué bueno es, qué buen cristiano es, mira cómo ora. Ahora, si tú oras y esa no es tu intención y la gente dice eso de ti, no hay problema. El problema es cuando nosotros oramos buscando eso de las personas. Cuando lo hacemos buscando ese reconocimiento, ¿sí? Hasta nuestra vida de oración puede contaminarse. Y aunque la oración fue diseñada para acercarnos a Dios, puede deteriorarse tanto en su intencionalidad que Dios no la puede bendecir. Es una palabra fuerte de Jesús. Nuestra oración puede contaminarse tanto en su intencionalidad, el propósito, la motivación por la cual oramos, que puede llegar a un punto en que Dios no puede bendecir nuestra vida de oración. Dios no nos puede dar su recompensa, ¿sí? Que es lo que Jesús dijo. Cuando oramos para llamar la atención de los demás, Dios no puede bendecir una oración así. ¿Por qué? Porque no está dirigida a Él. Qué sencillo, ¿verdad? Cuando tú oras para que los demás te oigan, para los demás te vean, para que los demás digan qué bonito ora, esa oración no está dirigida a Dios, está dirigida a los que te están oyendo. Por lo tanto, Dios no puede bendecir esa oración, no está dirigida a Él, ¿sí? Por eso Jesús dice, si tú oras para que otros te oigan, para que otros te admiren, bueno, cuando lo hacen, cuando te oyen y cuando te admiran, esa es tu recompensa. Pero de alguna manera no dejamos que Dios nos pueda dar su recompensa. Por eso Jesús dijo, pero tú cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará, ¿sí? Nunca en la oración, nunca para la oración, nuestra motivación debe de ser la admiración de los demás, ni nuestra propia admiración. Porque aún, ¿verdad? ¿Cuántas veces has orado y te has levantado de la oración pensando, qué bonito oré? ¿Sí? Y obviamente, ¿verdad? No, estoy exagerando un poquito, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces podemos sentirnos muy bien porque tan bonito oramos? ¿Verdad? No te quiero asustar, pero si ese fuera como tu gran motivación para la oración, no es la correcta.
No es la que va a traer la bendición de Dios sobre tu vida. De hecho, en ese pasaje, que no vamos a entrar porque sería muy largo, en ese pasaje es cuando Jesús les enseña el Padre Nuestro. ¿Sí? En el Sermón del Monte Jesús les enseña el Padre Nuestro. Y cuando tú piensas en el Padre Nuestro es esencialmente una oración de petición. ¿Sí? No está diseñada para impresionar a nadie. Piensa en lo que oramos en el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Es una oración de petición. Si tú y yo oráramos con el Padre Nuestro y alguien está cerca de ti escuchando tu oración, probablemente tú no te ibas a levantar de esa oración pensando, espero que le haya gustado mucho mi oración. Porque imagínate, en la parte donde tenemos que orar por el Padre Nuestro, todas nuestras necesidades, que yo te escuche orar por todas tus necesidades económicas, de relación. ¿Tú crees que realmente puedes impresionar a los demás orando por tus necesidades? Imagínate que escucho cuando oras porque Dios perdone tus deudas, que escuche tus pecados por los que tienes que pedirle perdón a Dios. El Padre Nuestro no es una oración para impresionar a los demás. Es una oración de petición, es una oración de vulnerabilidad, es una oración en la que extendemos nuestras manos y le pedimos a Dios que Él nos dé lo que necesitamos. Y es muy interesante, ¿verdad? Que Jesús enseñó el Padre Nuestro precisamente cuando habla de no orar para llamar la atención de los demás, de no orar para ser admirado por los demás. Pero luego Jesús también nos dijo lo siguiente, dijo: cuando ayunen, no pongan cara triste como lo hacen los hipócritas, que demudan sus rostros para mostrar que están ayunando. Les aseguro que estos ya han obtenido toda su recompensa. Entonces, si puedes seguir la línea de Jesús, Jesús primero habló de dar para ser admirados por otros. Después habló de orar con la intención de adquirir la admiración de otros. Y luego aquí termina hablando de ayunar con la misma intención. Cosas muy buenas, cosas fundamentales en nuestra vida cristiana: la generosidad, la oración y el ayuno. Cosas diseñadas para ayudarnos. Jesús nos está llamando la atención y está diciendo: si tú no cuidas tu corazón, puedes hacer estas cosas tan buenas con la motivación incorrecta. Puedes hacer estas cosas tan buenas con la intención equivocada. Aún el ayunar. Otra vez, ¿verdad? Jesús confronta la intención con la que hacemos las cosas. Dice Jesús, ¿verdad? No pongan cara triste cuando están ayunando como lo hacen los hipócritas, que demudan sus rostros para mostrar que están ayunando. Y déjame decirte algo. Por ejemplo, si tú ayunabas o si tú ayunas, vamos a empezar a pensar que tú empezaste a ayunar el día de hoy y decidiste no comer el día de hoy. Probablemente si tú empezaste a ayunar el día de hoy, por tu apariencia física, ninguno de nosotros nos vamos a dar cuenta que estás ayunando. Es muy rápido, ¿verdad? O sea, ¿cuántos se desayunaron, no? Y a lo mejor la mitad de los que estamos aquí ni desayunamos. Pudiéramos decir que estamos ayunando, ¿verdad? Tal vez no lo hiciste con la intención espiritual, pero estás ayunando y nadie se te acercó ya. No has desayunado, ¿verdad? No se nota. Pero Jesús dice que cuidemos de no poner cara triste como los hipócritas que demudan sus rostros para mostrar que están ayunando. Quiere decir que un fariseo, un hipócrita, lo que hubiera hecho el día de hoy es que hubiera llegado a la reunión con una cara triste, de sufrido. Tal vez se hubiera puesto un poquito de make-up que lo hiciera ver más pálido.
Sí, eso es lo que hacían, ¿sí? Se exageraban su ayuno para que la gente por fin se les acercara y, oye, te veo pálido, ¿estás ayunando? ¿Sí? Ese era lo que Jesús está diciendo, que eso rompe con la intención, con la motivación del ayuno, ¿sí? Y Jesús está confrontando otra vez esa actitud. Y fíjate que si podemos pensar en lo triste de hacer las cosas con la intención equivocada, el ayuno tiene un solo propósito, y es el prepararnos a obedecer a Dios alegre, dispuesta y prontamente. Si en alguna parte te ayunaron que con el ayuno tú obligas a Dios a hacer algo, el ayuno no se trata de eso. El ayuno no funciona así. Dios no necesita que tú ayunes para que Él te ame más, para que Él quiera bendecirte, para que Él quiera ayudarte. El ayuno tiene que ver con nosotros. Cuando tú y yo ayunamos, estamos tratando de prepararnos para obedecer a Dios de una manera más alegre, más dispuesta y más pronta. El ayuno es reconocer que nuestra carne es débil. Es reconocer que a veces no somos ni los más alegres, ni los más dispuestos, ni los más prontos para obedecer a Dios. Aunque tú sabes que obedecer a Dios alegremente, dispuestamente y prontamente es lo correcto, a veces esa no es nuestra actitud. Entonces, cuando tú dices, esa es la manera correcta de obedecer a Dios, pero no siempre lo hago, no siempre lo puedo hacer. Mi carne muchas veces me gana y soy débil y no puedo servir a Dios como Dios se merece que yo lo sirva. Entonces, ¿qué hacemos? Empiezas a ayunar. Empiezas a confrontar esa actitud de tu carne de siempre hacer lo que quiere, ¿sí? Cuando tú le dices a tu cuerpo, el día de hoy no vas a comer, es el día que más hambre te va a dar, ¿sí? Te duele la cabeza, te pasa todo. ¿Por qué? Porque es tu cuerpo diciendo, no, aquí se hace lo que yo quiero, aquí se hace lo que yo mando, dice tu carne, tu cuerpo. Pero tú en tu espíritu, en tu voluntad, te tienes que sobreponer a tu cuerpo y obligar a tu cuerpo a obedecer lo que tú has decidido hacer. Eso es lo que te va a preparar para obedecer a Dios cuando llegue el momento, ¿sí? No se trata de obligar a Dios a hacer algo. No se trata de doblarle la mano a Dios así, ¿verdad? ¿Cómo le dice? Manita de cochi. No se trata de eso, se trata de ti y de mí. Entonces cuando pensamos en esto, ¿verdad? Como podemos ver, el orar o ayunar con la intención equivocada las hace contraproducentes. Es decir, tiene un efecto contrario al deseado. Algo que es bueno, diseñado para tener un buen efecto, cuando tú y yo lo hacemos con las intenciones equivocadas, es contraproducente. Tiene un efecto contrario al deseado. Por ejemplo, la oración tiene el propósito de acercarnos a Dios, ¿sí? Cuando lo hacemos con las intenciones equivocadas, nos aleja de Él. Yo no sé si alguna vez pensaste tú que tu oración te puede alejar de Dios. Tú diríamos, no, la oración nunca puede hacer eso. Sí, la oración con la motivación equivocada te puede alejar de Dios, te puede distanciar de Dios. La oración con la motivación correcta está diseñada para acercarnos a Dios. Pero cuando oramos con la intención equivocada, con la motivación equivocada, nos alejamos de Dios. ¿Cuántos de ustedes recuerdan aquella historia que cuenta Jesús de un cobrador de impuestos y un fariseo que fueron al templo a orar? Y dice la Biblia que cuando el fariseo oraba, dice algo muy interesante. Dice que el fariseo oraba consigo mismo, ¿sí? Aunque sus palabras, si tú las oías, tú pensarías está orándole a Dios.
Pero Jesús, ¿verdad? Que está contando la historia, él no se va con la finta. Y él dice, este fariseo estaba orando consigo mismo. Estaba orando para tener su propia admiración. Y ese fariseo oraba y le decía al Señor, Señor, estaba el cobrador de impuestos a un lado de él. Y probablemente lo hacía en voz alta y le decía, Señor, te doy gracias que no soy como estos hombres pecadores. Tal vez hasta apuntaba así, ¿no? Donde estaba el cobrador de impuestos. Te doy gracias que no soy un adúltero como los demás. Y estaba utilizando gracias, Señor, ¿sí? Te doy gracias porque soy muy bueno. Doy el diezmo de todo lo que gano. No soy como estos. Pero Jesús dijo, aunque estaba diciendo Dios y aunque estaba aparentemente dirigiendo su oración a Dios, Jesús dijo, estaba orando consigo mismo. Era una oración acerca de él, de sentirse bien, de sentirse superior a los demás, de levantarse a sí mismo. Pero luego dice la Biblia que el cobrador de impuestos ni siquiera se atrevía a levantar su cara al cielo y le pedía al Señor que tuviera misericordia de él. Y luego Jesús preguntó, ¿quién de los dos salió del templo justificado? Tú y yo pudiéramos decir, ¿quién de los dos salió más cerca de Dios? Y la respuesta es el cobrador de impuestos, no el fariseo. Porque el fariseo estaba orando consigo mismo, estaba orando con la motivación equivocada. Y la oración que es diseñada para acercarnos a Dios lo alejó más de Dios. Cuando tú y yo no cuidamos la intención de nuestro corazón, podemos terminar alejándonos más de Dios. El ayuno, que tiene el propósito de prepararnos para obedecer a Dios, nos puede hacer insensibles a su dirección cuando lo hacemos con la intención equivocada. ¿Sí? Imagínate, la intención del ayuno es prepararte para obedecer a Dios. En lo primero que debes de obedecer a Dios cuando vas a ayunar es que no lo hagas para que otros se den cuenta. Pero imagínate, cuando tú y yo ayunemos, lo primero que hacemos es que la gente se dé cuenta que estoy ayunando, para que me admiren. Estamos yendo en contra de la premisa por qué ayunamos. Ayunamos para obedecer a Dios. Entre más yo ayune con la intención de que otros se den cuenta y que me admiren, mi capacidad de obedecer a Dios se disminuye, no aumenta. ¿Sí? Son cosas delicadas, son cosas que debemos de considerar. Y puede ser tan simple, ¿verdad? Yo no sé si tú alguna vez has tocado trompeta porque has estado ayunando. ¿Puedes reconocerlo? Voy a levantar la mano. ¿Quién lo ha hecho? Yo lo he hecho. Tal vez no aquí con ustedes, ¿verdad? Pero a lo mejor con mi esposa. ¿Por qué no me has visto que he estado ayunando esos últimos días? ¿Sí? Esperando cierto reconocimiento. O a lo mejor estás ayunando, ¿no? Y nadie te pela en tu casa porque andas ayunando. Y traemos en nuestro corazón esa inquietud. ¿Por qué no se dan cuenta que estoy ayunando? ¿Por qué nadie me dice nada porque estoy ayunando? ¿Sí me entienden? Ya es que nuestro corazón se está desviando del propósito. Cuando el propósito es prepararnos para obedecer a Dios. Por eso Jesús dijo, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara para que no sea evidente ante los demás que estás ayunando. Tienes que hacer lo contrario. En lugar de que la gente se dé cuenta que estás ayunando, haz todo lo posible para que no se den cuenta. ¿Sí? Maquíllate de cierta forma que te veas así como que acabas de comer. Lávate la cara, perfúmate. Que la gente no piense, ¿verdad? Ay, pobrecito, ve cómo sufre. No, ve, se ve alegre, tiene los cachetes rojos, te los arreglaste, ¿no? Para que se te vean así llenos de vida. Pero es con la intención de que la gente no se dé cuenta que estamos ayunando. La motivación es muy importante.
Pero luego Jesús, al final del capítulo 6, cambia totalmente de dirección, y con esto vamos a terminar rapidito. Dice en el capítulo 6, versículo 19 al 21: no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Antes de entrar en esta parte, algo que se me estaba pasando a decir: ¿por qué es tan importante para Jesús que la intención y la motivación de todo lo que hacemos sea lo correcta? Acuérdense que estamos hablando de construir nuestra vida a prueba de tormentas. Y yo he dicho a través de esta serie que lo que necesitamos para soportar tormentas es verdadera vida espiritual. No una vida perfecta, pero verdadera vida espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Que tu generosidad, por ejemplo, sean verdaderos actos de generosidad. Por más grandes o pequeños que sean hechos con la motivación correcta. Que tu vida de oración sea real, ¿sí? No tienes que ser el que ora mejor y el que ora más, pero sí tiene que ser una oración sincera y honesta con Dios. Puede ser solamente de pedirle a Dios, así como lo dice el Padre Nuestro, que no sea con la intención equivocada, ¿sí? Entonces el tener verdadera vida espiritual es fundamental para enfrentar las tormentas de la vida. El riesgo es que si no hacemos las cosas con la motivación correcta, nuestra vida espiritual no es real, es superficial, es débil, y cuando llega la tormenta no la soportamos porque no tenemos verdadera vida espiritual. Ahora sí, entrando a este pasaje de no acumular tesoros en la tierra. Yo lo he dicho, ¿verdad? Porque hemos visto este pasaje muchas veces aquí en la congregación, que Jesús no está hablando de ahorrar, sino está hablando de ver las cosas materiales como nuestra máxima fuente de seguridad. Y Jesús está diciendo: si tú quieres soportar las tormentas de la vida, no veas las cosas materiales como tu máxima fuente de seguridad. Nos desafía a dejar de ver la abundancia de las cosas materiales como la solución a nuestros problemas. Ahora, con esto quiero terminar. ¿Por qué es tan importante cuando estamos hablando de tormentas, de la posibilidad de tormentas en nuestra vida? ¿Por qué es tan importante que nuestra confianza, que nuestra seguridad no esté en las cosas materiales? Por lo siguiente: porque precisamente en ese pasaje Jesús nos hace ver que la posibilidad de que una de las tormentas que enfrentemos en la vida sea en el área material son muy altas. Otra vez, por si está un poquito complicado, las posibilidades de que una de las tormentas de la vida que enfrentes en tu vida sea en el área material son muy altas. Creo que la gran mayoría de nosotros, o no sé si la gran mayoría, pero algunos de nosotros, si yo te preguntara: ¿cuál ha sido una de las etapas más difíciles que has enfrentado en tu vida? ¿Cuál ha sido una de las etapas más difíciles que han enfrentado con matrimonio? Y probablemente en muchos de ustedes dirían: ¿sabes qué? Fue un tiempo de muchos problemas económicos. Fue un tiempo en el que casi destruye nuestro matrimonio por nuestros problemas económicos. Fue un tiempo en el que casi destruye nuestra fe por los problemas económicos. Jesús está consciente que problemas en el área financiero tienen una alta posibilidad de que sea una de las tormentas de la vida, aun cuando tú y yo hacemos las cosas bien. ¿Por qué? Porque fíjate lo que dice Jesús de la tierra. Dice que en la tierra la polilla y el óxido destruyen y los ladrones se meten a robar. ¿Tú crees que hay personas en este mundo que han enfrentado situaciones económicas negativas en sus vidas, no por lo que ellos han hecho, sino porque alguien les robó? Sí. Hay personas que han enfrentado grandes dificultades económicas porque alguien les robó. Esa es una tormenta. Alguien ha enfrentado situaciones difíciles en la vida, no porque era un ladrón, no porque era un irresponsable, sino porque tal vez invirtió en algo que fracasó.
también. Las tormentas en el área económica son una posibilidad, y Jesús fue muy claro, dijo: en la tierra la polilla y el óxido destruyen, y los ladrones se meten a robar. En otras palabras, si tu máxima seguridad está en las cosas materiales, ten cuidado, porque las posibilidades de que esas finanzas o esas cosas materiales las puedas perder son altas. Mientras estemos en la tierra, las posibilidades son altas. El ver las cosas materiales de esta manera nos impide amar a Dios por sobre todas las cosas, y actúa como una barrera entre nosotros y nuestra obediencia. Y con eso termino. Dice Jesús: nadie puede servir a dos señores, pues menospreciarás a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Fíjate lo que dijo Jesús: no se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Si tú y yo vamos a construir vidas a pruebas de tormentas, de acuerdo a Jesús, tú y yo debemos de tomar en serio estas palabras. No podemos servir a la vez a Dios y a las riquezas, porque vas a terminar amando más a uno que a otro. Pero lo que está implícito en las palabras de Jesús, y eso es lo que a veces tú y yo no entendemos, es que vas a terminar amando a las riquezas más que a Dios. Porque tú y yo pudiéramos decir: a ver, si yo sirvo al mismo tiempo a Dios y a las riquezas, voy a terminar amando más que a uno que a otro. ¿Existe la posibilidad que el que termine amándose a Dios en lugar que las riquezas? Eso no es lo que está implícito en las palabras de Jesús. Todo lo contrario. Si tú no tomas una decisión, y si tú sigues en este caminar de tratar de servir a dos señores, vas a terminar amando a uno más que a otro. Y Jesús está diciendo: al que vas a terminar amando, escúchame bien, al que vas a terminar amando es a las riquezas. Una vez que tú y yo abrimos la puerta a que nuestro amor, nuestra atención para con Dios tenga competencia, la competencia va a ganar. El abrir la puerta a esa competencia nos hace entender que la competencia va a ganar, y es lo que estaba diciendo Jesús. ¿Por qué? Porque Dios es muy respetuoso de tu voluntad. Dios no te va a forzar a hacer nada. Dios siempre está esperando a tu iniciativa, a tus pasos de obediencia, a tu voluntad, a que tú decidas por ti mismo. Pero el resto de las cosas no. Las riquezas, el placer, lo que sea, esos no están esperando tanto nuestra voluntad. Empujan y tratan de forzarnos, y tratan de llevarnos a ese rincón en que lo único que podemos hacer es obedecerlos, cuando Dios es respetuoso de nuestra voluntad. Así que todas estas palabras que estamos viendo son muy importantes, y de acuerdo a Jesús es como construimos vidas a prueba de tormentas. La mejor manera de construir una vida a prueba de tormentas en el área material es sirviendo a Dios, siendo generoso, no confiando en las riquezas, no confiando en el dinero, sino poniendo tu confianza completamente en Dios.